Soy Luz Esperanza Vázquez, tengo 58 años, y hace 3 días enterré a mi esposo Roberto bajo la lluvia torrencial de Mérida. Durante 30 años fui la esposa perfecta, cociné cada desayuno, mantuve impecable nuestra casa colonial, crié a nuestros hijos Alejandro y Sofía con amor incondicional, y apoyé en silencio el próspero negocio familiar de Enequén que nos convirtió en una de las familias más acomodadas del centro histórico. Pero anoche, mientras aún llevaba puesto el vestido negro del funeral, mis propios hijos me echaron de casa en plena tormenta tropical. Es hora de que busques tu propio camino, mamá, me dijeron con frialdad calculada, asumiendo que ellos heredarían automáticamente las propiedades, el negocio millonario y las cuentas bancarias. Me cerraron la puerta en la cara, dejándome empapada en la calle con apenas una maleta, como si fuera una extraña indeseable. Lo que Alejandro y Sofía no saben es que Roberto me dejó todo a mi nombre. Toda la herencia que dan por sentada es legalmente mía, la casa colonial de 500 metros, las 3 propiedades de renta, las cuentas bancarias y el negocio que genera millones anuales. Tengo el testamento en mi maleta, pero decidí no mostrárselos anoche. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Esta mañana van a ir con el notario para la lectura oficial del testamento. Van a descubrir que solo heredan 50,000 pesos cada uno, mientras que yo soy dueña de todo. La expresión en sus caras cuando se den cuenta de que echaron de casa a la única heredera legal va a valer cada lágrima que lloré bajo la lluvia. Ahora tengo el poder que nunca tuve en 30 años de matrimonio. La pregunta es, ¿los perdonaré cuando vengan arrastrándose a pedirme perdón? ¿O les enseñaré que las traiciones familiares tienen consecuencias que el dinero no puede comprar? Mi nombre es Luz Esperanza Vázquez, y esta mañana despierto como viuda. El reloj de péndulo que Roberto compró en nuestra luna de miel marca las 5:15 de la madrugada. Sus campanadas resuenan en la casa colonial como siempre, pero ahora cada tic-tac me recuerda que él ya no está aquí para escucharlas conmigo. Me incorporo en la cama matrimonial de caoba donde dormimos juntos durante 30 años, y por un momento olvido que ayer enterramos a mi esposo bajo la lluvia torrencial de Mérida. La realidad me golpea cuando veo su almohada intacta, todavía con la forma de su cabeza. Roberto murió hace 3 días de un infarto fulminante mientras revisaba los libros del negocio familiar de Enequén. Lo encontré desplomado sobre el escritorio de su oficina, con los lentes puestos y una taza de café de olla aún humeando. Los números que tanto lo preocupaban últimamente seguían ahí, escritos con su letra precisa, pero él ya no. Me levanto despacio, sintiendo cada uno de mis 58 años en las rodillas que crujen. Mis pies descalzos tocan las baldosas frías de pasta que Roberto mandó traer especialmente de Puebla cuando remodelamos la casa. Para que camines siempre sobre algo hermoso, mi luz, me dijo entonces, cargándome en brazos hasta el centro del patio principal donde la fuente de cantera rosa borbotea eternamente. Esa fuente ahora suena diferente, más vacía. Camino hacia la cocina atravesando el corredor principal de nuestra casa colonial del siglo XVIII, ubicada en el corazón del centro histórico meridano. Las columnas de piedra sostienen arcos de medio punto que Roberto restauró con tanto cariño, respetando cada detalle original. Los muros de cal y canto de más de medio metro de grosor mantienen fresca la casa incluso en los días más calurosos del verano yucateco. En la cocina de humo, donde he cocinado miles de desayunos para mi familia, enciendo el anafre de leña como he hecho cada mañana desde que me casé. El humo se eleva hacia las vigas de madera de cedro que Roberto barnizó personalmente, diciendo que quería que nuestra casa oliera siempre a hogar verdadero. Preparo café de olla en la misma olla de barro que heredé de mi suegra, doña Carmen Vázquez, que en paz descanse. Canela, piloncillo y café tostado se mezclan creando ese aroma que Roberto decía que era mejor que cualquier perfume francés. Mientras el café hierve,
Corto naranjas agrias del árbol del patio trasero y preparo el desayuno que él ya nunca volverá a saborear. Huevos motuleños con su salsa de tomate casera, frijoles refritos con epazote del huerto, tortillas hechas a mano que amaso desde las 4 de la madrugada y plátano macho frito que Roberto siempre pedía bien doradito. Mi amor, como me gusta a mí. Cocino para 4 personas por costumbre, olvidando que ahora somos 3. A las 6:30, Alejandro baja las escaleras de caracol que conducen al segundo piso. Mi hijo mayor lleva puesto un traje gris Oxford impecable, corbata de seda italiana y zapatos que cuestan más que el sueldo mensual de cualquiera de los trabajadores del Enequén. A los 32 años, es un abogado exitoso del bufete Herrera, Asociados, especializado en derecho corporativo. Siempre fue el más parecido a Roberto en ambición, pero sin su calidez humana. Buenos días, mamá, me dice besándome la mejilla con protocolar frialdad. Su barba está perfectamente recortada y huele a loción cara. ¿Ya preparaste el café? Por supuesto, mijo. Como siempre, Alejandro se sienta en su lugar habitual de la mesa del comedor principal, bajo el retrato familiar que nos tomamos el año pasado en Navidad. En esa foto, Roberto me abraza por la cintura y sonríe con esa sonrisa que conquistó mi corazón cuando tenía 18 años. Alejandro y Sofía posan a nuestros lados, elegantes pero distantes, como si fuera una obligación familiar más que un momento de amor. Mamá, necesitamos hablar después del desayuno, dice Alejandro mientras revisa mensajes en su iPhone último modelo, sobre las cosas prácticas. Las cosas prácticas, así llama mi hijo a la muerte de su padre. Sofía aparece 15 minutos después, bajando las escaleras como una aparición de revista de modas. Mi hija menor, de 28 años, es arquitecta de interiores con su propio despacho llamado Espacios Sofía. Viste un conjunto negro de diseñador, cabello perfectamente ondulado y maquillaje impecable a pesar de que ayer lloramos en el funeral. O al menos, yo lloré. ¡Ay, mamá! ¡Qué rico huele!, dice Sofía, pero su sonrisa no llega a los ojos. Se sienta junto a Alejandro y ambos intercambian una mirada que no logro descifrar. ¿Dormiste bien? Lo que se puede dormir cuando acabas de enterrar a tu esposo, respondo, sirviendo los huevos motuleños en platos de talavera que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario. Mamá, no seas dramática, dice Sofía con una risa forzada. Papá está en un lugar mejor ahora. Dramática. Mi propia hija considera dramático llorar por el hombre que amé durante 30 años. Durante el desayuno, mis hijos hablan entre ellos sobre trabajo, planes futuros, inversiones. Yo los escucho masticar la comida que preparé con amor, notando que ninguno menciona a Roberto ni pregunta cómo me siento. Es como si mi dolor fuera un tema incómodo que prefieren evitar. Los huevos están perfectos, como siempre, comenta Alejandro, pero su cumplido suena automático, ensayado. Gracias, mijo. Mamá, dice Sofía, dejando el tenedor sobre el plato. Alejandro y yo hemos estado pensando, tal vez sería bueno que consideraras mudarte a un lugar más pequeño. Esta casa es muy grande para una persona sola. El bocado de tortillas se me atora en la garganta. Perdón, lo que Sofía quiere decir, interviene Alejandro con su voz de abogado, es que esta propiedad representa una gran responsabilidad. El mantenimiento, los impuestos, la seguridad. Sería más práctico que vivieras en algo más manejable. Esta es mi casa, digo, sintiendo que algo frío me recorre la espalda. Aquí construí mi vida con su padre. Aquí los crié a ustedes. Sí, mamá, lo sabemos, suspira Sofía, pero hay que ser realistas. Papá era quien se encargaba de todo lo legal, lo financiero. Tú no tienes experiencia en esas cosas. Yo no tengo experiencia. La mujer que administró esta casa durante 30 años, que manejó el presupuesto familiar, que organizó las fiestas para los clientes del Enequén, que llevé las cuentas del negocio cuando Roberto se enfermaba. No tengo experiencia.
Además, continúa Alejandro, nosotros podemos encargarnos mejor de los asuntos hereditarios. Es lo que papá hubiera querido. Mis hijos intercambian otra de esas miradas cómplices, y entonces entiendo, no están preocupados por mí, están preocupados por la herencia. El resto de la mañana transcurre en un silencio tenso. Alejandro se va a su despacho prometiendo regresar temprano para resolver los pendientes, y Sofía sale a una cita con un cliente. Me quedo sola en mi casa, limpiando los platos del desayuno y tratando de procesar lo que acabo de escuchar. Camino por las habitaciones que conozco de memoria. La sala principal con sus muebles de caoba y equipales de Jalisco, donde Roberto y yo recibíamos a las familias de sus socios comerciales. El comedor formal donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada logro familiar. El estudio de Roberto, que aún huele a su colonia y a los puros habanos que fumaba ocasionalmente cuando cerraba grandes contratos. Me detengo frente a su escritorio de cedro, tallado a mano por un artesano de Valladolid. Los documentos siguen ahí, ordenados según su meticuloso sistema. Contratos de venta de Enequén, correspondencia con clientes de Estados Unidos y Europa, facturas de la procesadora, recibos de los trabajadores. Roberto manejaba un negocio próspero que heredó de su padre y que multiplicó con trabajo honesto y visión empresarial. Abro el cajón central, donde siempre guardaba las cosas más importantes. Ahí está su testamento, en un sobremanila marcado con su letra, para mi amada Luz, cuando llegue el momento. Lo guardé ahí después de que me lo entregó hace 2 años, durante una de sus crisis diabéticas que nos asustó mucho. Si algo me pasa, mi amor, tú sabes dónde está todo, me había dicho. Tú eres mi heredera universal, tú eres quien se merece el fruto de nuestro trabajo, pero nunca lo abrí, nunca quise pensar en esa posibilidad. Ahora, con manos temblorosas, rompo el sello, leo cada palabra escrita en la elegante caligrafía de Roberto, asesorado por el notario don Evaristo Marín, el mismo que redactó el testamento de su padre. Yo, Roberto Vázquez Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes a mi esposa Luz Esperanza Vázquez, la casa familiar ubicada en la calle 47, número 463 del Centro Histórico de Mérida, las 3 propiedades de renta en el mismo sector, todas las cuentas bancarias en Bancomer y Banamex, y la totalidad de las acciones de Enequén Vázquez San, Ada, de calle, V. Mi esposa ha sido mi compañera leal, mi socia silenciosa, la constructora invisible de nuestro patrimonio. Es quien merece disfrutar el fruto de nuestro esfuerzo conjunto. Siento que las piernas se me aflojan. Roberto dejó todo a mi nombre. Toda la herencia que mis hijos dan por sentada es legalmente mía. La tarde llueve con la intensidad característica de octubre en Yucatán. Desde la mecedora de mimbre del corredor principal, observo cómo el agua cae sobre el patio central creando pequeños ríos que desembocan en la fuente de cantera. El olor a tierra mojada se mezcla con el aroma de los naranjos y limoneros que Roberto plantó cuando Alejandro nació. Para que siempre tengamos frutos dulces en casa, decía mientras cavaba los hoyos con sus propias manos. Pienso en mis hijos y en la conversación del desayuno. ¿Cuándo se volvieron tan fríos? ¿Cuándo el dinero se convirtió en más importante que el amor familiar? Recuerdo cuando eran pequeños, Alejandro construyendo castillos de arena en las playas de Progreso, Sofía ayudándome a cocinar parada en un banquito para alcanzar la mesa. ¿Dónde quedaron esos niños que me decían mami con ojos brillantes de cariño? Roberto siempre fue más permisivo que yo. Les daba todo lo que pedían, los enviaba a las mejores escuelas, les pagaba viajes al extranjero. Quiero que tengan las oportunidades que yo no tuve, me decía. Pero tal vez, sin quererlo, les enseñamos que las cosas materiales eran más importantes que los... Se quedan de pie frente a mí, como jueces pronunciando una sentencia. Mamá, comienza Sofía,
hemos estado pensando en lo que hablamos esta mañana. Creemos que lo mejor es que esta noche te vayas a casa de la comadre Esperanza. Esta noche, mi voz sale más débil de lo que esperaba. Sí, confirma Alejandro, ya hablamos con ella. Está de acuerdo en recibirte hasta que encuentres un lugar más apropiado para ti, apropiado para mí. Esta es mi casa. Aquí viví 30 años con su padre. Mamá, no hagas esto más difícil. Suspira Sofía. Papá murió, las cosas cambiaron. Nosotros nos haremos cargo de todo ahora. ¿De todo qué? Pregunto. Aunque ya sé la respuesta. Del negocio, de las propiedades, de los asuntos legales, enumera Alejandro con frialdad profesional. Tú no sabes cómo manejar estas cosas. Podrías arruinar todo lo que papá construyó. Me levanto de la mecedora, sintiéndome más pequeña que nunca. Y si no quiero irme, mis hijos intercambian esa mirada otra vez. Alejandro se ajusta la corbata, un gesto que hace cuando está nervioso pero trata de parecer seguro. Mamá, no queremos tener que involucrar abogados, dice con voz amenazante, pero legalmente, como herederos directos, tenemos derechos. Y tú no tienes nada que respalde tu permanencia aquí. No tengo nada que respalde mi permanencia. En la casa que limpié, decoré, mantuve y amé durante 30 años, no tengo nada que respalde mi permanencia. El testamento de Roberto está en mi recámara, dentro del sobre Manila. Podría subir a buscarlo y mostrarles que están equivocados, que todo está a mi nombre, pero algo me detiene, una mezcla de shock, dolor y una curiosidad morbosa por saber hasta dónde son capaces de llegar mis propios hijos. Empaca lo necesario, dice Sofía, señalando hacia las escaleras. Solo la ropa y las cosas personales, lo demás se queda aquí. ¿Las cosas personales? Repito, sintiendo que camino en un sueño. Sí, mamá, las fotos familiares, tu joyero, la ropa, cosas sin valor comercial, aclara Alejandro, sin valor comercial. Los recuerdos de mi vida no tienen valor comercial. Subo las escaleras con piernas temblorosas, sintiendo que cada paso me aleja más de la realidad que conocía. En mi recámara, abro el ropero de caoba donde cuelgan los vestidos que usé en tantas celebraciones familiares. El vestido azul marino que llevé cuando Alejandro se graduó de abogado, el vestido rosa palo de la graduación de arquitectura de Sofía, el vestido negro que usé ayer en el funeral de Roberto. Saco una maleta pequeña, de las que usábamos para los viajes de fin de semana a la playa. Doblo algunas mudas de ropa interior, el camisón de seda que Roberto me regaló el San Valentín pasado. Guardo mi joyero de madera con las pocas joyas que tengo, los aretes de perlas de mi boda, el reloj que me dieron mis padres cuando cumplí 15 años, la pulsera de oro que Roberto me obsequió cuando nació Alejandro. Tomo el portarretratos con nuestra foto de bodas, donde aparecemos tan jóvenes y llenos de sueños. Roberto tiene 25 años y una sonrisa que prometía amor eterno. Yo tengo 20 años y una expresión de felicidad absoluta, convencida de que construiríamos una familia unida para siempre. También guardo el testamento en el fondo de la maleta, debajo de la ropa. Algo me dice que lo voy a necesitar. Desde la ventana de mi recámara veo que ha comenzado a llover otra vez. Las gotas golpean los cristales como lágrimas del cielo, empañando la vista del patio central donde jugaron mis hijos cuando eran pequeños. Mamá, ya está lista la comadre Esperanza, grita Sofía desde abajo, bajo las escaleras cargando mi maleta, cada escalón crujiendo bajo mis pies como si la casa también estuviera llorando. En la sala principal, mis hijos esperan junto a la puerta principal de madera tallada que Roberto restauró con tanto cariño. ¿Eso es todo?, pregunta Alejandro, señalando mi maleta. Sí, muy bien, el taxi ya viene en camino. El taxi, ni siquiera van a llevarme ellos mismos a casa de mi comadre. Esperamos en silencio durante 10 minutos. El único sonido es el repiqueteo de la lluvia contra las tejas francesas del techo y el borboteo de la fuente central. Mis ojos recorren cada rincón de la sala que decoré con tanto amor,
los equipales de cuero donde Roberto leía el periódico cada domingo, la vitrina de cristal donde guardo la vajilla de Talavera que heredé de mi madre, el piano vertical donde Sofía tocaba las mañanitas cada cumpleaños. Un claxon suena desde la calle. El taxi ha llegado. Bueno, mamá, dice Sofía, abrazándome superficialmente. Te llamamos mañana para ver cómo sigues. Cuídate, mamá, agrega Alejandro, dándome un beso frío en la mejilla. Ya verás que va a ser lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Echarme de mi propia casa va a ser lo mejor para todos. Camino hacia la puerta principal con mi maleta, sintiendo que cada paso es una despedida. En el umbral, me volteo una última vez. Alejandro y Sofía están parados en el centro de la sala, ya dueños de todo, ya calculando cómo repartirse la herencia que creen suya. Hasta pronto, mijos, susurro. Hasta pronto, mamá, responden al unísono, pero sus voces suenan distantes, como si ya me hubieran borrado de sus vidas. El taxi es un Tsuru amarillo desgastado por los años y el clima yucateco. El conductor, un señor mayor con guayabera blanca, me ayuda a subir la maleta. ¿A dónde la llevo, señora?, pregunta con amabilidad genuina. A la colonia García Ginerés, por favor, calle 25 número 120. Mientras el taxi avanza por las calles empedradas del centro histórico, veo pasar mi vida a través de la ventanilla empañada. Pasamos frente a la Catedral de Mérida, donde Roberto y yo nos casamos un domingo de abril hace 30 años. Pasamos por el Parque de Santa Lucía, donde llevábamos a los niños a escuchar las serenatas yucatecas. Pasamos por el Mercado Lucas de Gálvez, donde compré verduras frescas cada martes durante décadas. La lluvia arrecia cuando llegamos a casa de mi comadre Esperanza Díaz. Es una casa modesta pero acogedora, con muros de color naranja y un jardín lleno de bugambilias moradas. Esperanza sale a recibirme con un paraguas grande, corriendo bajo la lluvia. ¡Ay, comadre, pasa! ¡Pasa rápido!, me grita, ayudándome con la maleta. Esperanza Díaz es mi amiga desde la infancia. Nos conocimos en la primaria Benito Juárez cuando teníamos 6 años, y desde entonces hemos compartido alegrías y tristezas. Ella enviudó hace 5 años, así que entiende el dolor que estoy viviendo. Es maestra jubilada, madre de 3 hijos que viven en Cancún, y la persona más generosa que conozco. ¿Cómo están los muchachos?, pregunta mientras me prepara té de manzanilla en su cocina pequeña pero inmaculada. Bien, miento, porque no tengo fuerzas para explicar lo que acaba de pasar. ¡Ay, comadre! ¡Qué bueno que viniste! Esta casa está muy sola desde que se fueron mis hijos. Va a ser bonito tener compañía otra vez. Esperanza no pregunta por qué llegué con una sola maleta, por qué mis ojos están rojos de llorar, por qué tiemblo a pesar del calor húmedo de Mérida. Simplemente me abraza, me da té caliente y me muestra el cuarto que será mío, pequeño pero limpio, con una cama individual, un ropero de pino y una ventana que da al jardín trasero. Aquí vas a estar muy cómoda, comadre, y mañana hablamos de todo. Me acuesto en la cama desconocida, entre sábanas que huelen a suavizante de lavanda. Afuera, la tormenta continúa con furia tropical, como si el cielo estuviera tan dolido como yo. Pienso en Roberto, en mis hijos, en la casa que dejé atrás. Por primera vez en 30 años, no sé qué va a pasar mañana, pero tengo el testamento de Roberto en mi maleta, y eso cambia todo. Solo que mis hijos aún no lo saben. Capítulo 2. Cuando la verdad duele más que la traición. Casa de Esperanza Díaz, García Ginerés. Al día siguiente despierto sobresaltada a las 4 de la madrugada, buscando automáticamente el cuerpo de Roberto junto a mí, pero no estoy en mi cama matrimonial de caoba. Estoy en un cuarto extraño, en una cama individual que cruje cuando me muevo, rodeada de paredes color durazno que no reconozco. La realidad me golpea como agua fría. Mis propios hijos me echaron de casa anoche. Por la ventana pequeña que da al jardín de Esperanza veo que todavía llueve, pero menos intenso que ayer.
Las bugambilias moradas brillan empapadas bajo las primeras luces del amanecer. El aire huele a tierra mojada y a la hierba buena que mi comadre cultiva junto a la ventana. Me levanto despacio, sintiendo cada músculo adolorido por la tensión de ayer. En el espejo del tocador de pino veo a una mujer mayor que la de hace una semana. Mis ojos están hinchados de llorar, mi cabello canoso despeinado, mi piel pálida a pesar del clima tropical. Parezco lo que soy, una mujer traicionada por las personas que más amaba en el mundo. Escucho ruidos en la cocina. Esperanza ya está despierta, seguramente preparando café y pan dulce como hace cada mañana desde que la conozco. Me visto con una blusa floreada y una falda negra, lo más digno que pude meter en mi maleta de emergencia. Camino hacia la cocina descalza, sintiendo las baldosas frías bajo mis pies. Es muy diferente caminar en casa ajena, incluso cuando esa casa te recibe con amor. Buenos días, comadre, me saluda Esperanza, volteándose desde la estufa donde hierve agua para el café. Lleva puesto un camisón rosa pálido y pantuflas de felpa. Sus ojos marrones me miran con preocupación genuina. ¿Cómo dormiste? Como pude, respondo, sentándome en una de las sillas de plástico blanco de su pequeño comedor. ¡Ay, Luz! Tienes una cara. Ven acá. Déjame prepararte un café bien cargadito. Esperanza se mueve por su cocina con la eficiencia de alguien que vive sola desde hace años. Su casa es modesta pero impecable, paredes de bloc pintadas de colores alegres, piso de mosaico que ella misma limpia cada mañana, una mesa de formica y 4 sillas que compró en Electra cuando sus hijos eran pequeños. Me sirve café negro en una taza de peltre con flores descarapeladas. El café está fuerte y dulce, exactamente como me gusta. También pone frente a mí un plato con pan dulce de la panadería La Flor de Yucatán, la misma donde comprábamos conchas cuando éramos niñas. Ahora sí, comadre, dice Esperanza sentándose frente a mí. Cuéntame qué pasó realmente. Anoche llegaste como alma en pena, empapada y con esa maleta chiquita, y no me digas que todo está bien porque te conozco desde que teníamos 6 años. Tomo un sorbo de café, tratando de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. ¿Cómo le digo a mi mejor amiga que mis propios hijos me traicionaron el día después del funeral de su padre? Esperanza. Alejandro y Sofía me corrieron de mi casa. Mi comadre casi se atraganta con el café. ¿Cómo que te corrieron? ¿De tu propia casa? Dicen que es muy grande para mí sola, que no sé manejar los asuntos legales, que ellos se van a hacer cargo de todo ahora que murió Roberto. ¡Ay! Dios santo, suspira Esperanza, persignándose. ¿Pero cómo van a hacer eso? La casa es tuya, Luz. Tú viviste ahí 30 años. Ellos creen que van a heredar todo automáticamente por ser los hijos, explico, sintiendo que las lágrimas amenazan con regresar. Piensan que yo no tengo derechos legales. ¿Y tú no les dijiste nada? ¿No les explicaste cómo están las cosas? Aquí viene la parte que no le he dicho a nadie. Saco de mi bolsa el sobremanila que contiene el testamento de Roberto. Mis manos tiemblan mientras se lo muestro a Esperanza. Roberto me dejó todo a mí, comadre, toda la herencia, la casa, las propiedades, el negocio, las cuentas bancarias. Todo está a mi nombre. Esperanza abre los ojos como platos. ¿Todo? ¿Y tus hijos no lo saben? No, y yo no se los dije anoche. Pero, ¿por qué no? Luz, esa es la pregunta que me he hecho toda la noche. ¿Por qué no les mostré el testamento cuando me estaban echando? ¿Por qué permití que me humillaran si tenía el poder legal de detenerlos? Porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar, susurro, sorprendiéndome de mi propia respuesta. Quería saber si de verdad sus corazones se habían vuelto tan fríos como parecían. ¡Ay, comadre! Eso es muy peligroso. Los muchachos pueden hacer muchas cosas pensando que son los dueños de todo. Esperanza tiene razón, pero hay algo más profundo en mi silencio. Durante 30 años fui la esposa obediente, la madre abnegada, la mujer que siempre cedía para mantener la paz familiar.
Por primera vez en mi vida, tengo poder real, y una parte de mí quiere saber qué se siente. Hoy van a ir con el notario, digo, mordiendo una concha de chocolate. Don Evaristo Marín va a leerles el testamento oficialmente, y entonces van a saber la verdad. Ciro, ¿y tú qué vas a hacer? No sé. Esperanza, honestamente, no sé. A las 8 de la mañana, mientras Esperanza se baña para ir a su clase de aeróbicos en el DIF, suena su teléfono fijo. Es un teléfono blanco de los años 90, con cable espiral y números que brillan en la oscuridad. Bueno, contesto, porque Esperanza gritó desde el baño que contestara. Mamá, es la voz de Sofía, pero suena diferente, menos segura. Sí, mija, ¿cómo dormiste? Bien, mentira. Mamá, necesitamos que vengas al despacho del notario Marín a las 10 de la mañana. Es para la lectura oficial del testamento. ¿Necesitan que vaya? Pregunto, fingiendo inocencia. Sí. Bueno, es protocolo. Aunque ya sabemos cómo van a estar las cosas, hay que hacer todo legal. Aunque ya sabemos cómo van a estar las cosas, mi hija asume que la herencia será suya. Está bien. Sofía, ¿van a pasar por mí? Bueno, pensamos que podrías llegar sola. Es en el centro, cerca de donde estás ahora. Ni siquiera van a pasar por mí para ir a la lectura del testamento de su padre. Quieren que llegue sola, como la viuda sin derechos que creen que soy. Muy bien, mija, ahí nos vemos. Muy bien, mamá, hasta luego. Cuelga sin decir te quiero o cuídate. Cuelga como si yo fuera un trámite más que resolver. El despacho del notario Evaristo Marín Cárdenas está ubicado en una casona colonial de la calle 60, a pocas cuadras del Parque de la Maternidad. Es un edificio de principios del siglo XX, restaurado con gusto pero manteniendo su carácter histórico. Don Evaristo heredó el despacho de su padre, quien fue notario de la familia Vázquez durante décadas. Llego en taxi a las 10 menos 5. El chofer, un joven con acento del interior del estado, me ayuda a bajar y me desea suerte sin saber por qué la voy a necesitar. La recepcionista, una señora de mediana edad con lentes de aumento y permanente, me reconoce inmediatamente. Señora Vázquez. Qué pena lo de su esposo. El licenciado Roberto era muy buena persona. Gracias, señora Conchita. Pase, pase. Sus hijos ya llegaron. Están en la sala de juntas con el licenciado Marín. Camino por el corredor de mosaicos hidráulicos hasta la sala de juntas. Es un cuarto formal con una mesa de caoba para 8 personas, paredes forradas de libros legales y retratos de notarios anteriores. Huele a papel viejo y a la loción mentolada que usa don Evaristo desde que lo conozco. Alejandro y Sofía están sentados del lado derecho de la mesa, vestidos impecablemente. Alejandro lleva un traje azul marino y corbata roja, como si fuera a una junta de negocios importante. Sofía usa un conjunto de lino beige y aretes de perlas, proyectando elegancia discreta pero costosa. No se levantan cuando entro. Buenos días, mamá, dicen al unísono, pero sus voces suenan formales, distantes. Don Evaristo Marín es un hombre de 78 años, cabello completamente blanco y maneras de caballero de la vieja escuela. Lleva anteojos de montura dorada y un traje de lino impecable a pesar del calor. Se levanta cuando me ve y me besa la mano con genuino respeto. Señora Luz, mis más sentidas condolencias. Don Roberto era no solo mi cliente, sino mi amigo. Lo vamos a extrañar mucho. Gracias, don Evaristo. Él también lo apreciaba mucho. Por favor, tome asiento. Vamos a proceder con la lectura del testamento. Me siento en el lado izquierdo de la mesa, frente a mis hijos. Es simbólico. Ellos juntos contra mí sola. Don Evaristo abre una carpeta de piel con documentos oficiales. Sus manos, manchadas por la edad pero firmes todavía, sostienen el testamento de Roberto con solemnidad profesional. Antes de comenzar, dice con voz ceremonial, debo aclarar que este documento fue redactado hace 2 años, en mi presencia y con 2 testigos.
Don Roberto estaba en plenas facultades mentales y expresó claramente sus deseos. Alejandro se acomoda en su silla, ya dueño de todo en su mente. Sofía juega con su bolsa de diseñador, calculando mentalmente cómo va a remodelar la casa familiar. Procederé a leer las disposiciones testamentarias de Roberto Vázquez Herrera. Don Evaristo comienza a leer con voz clara y pausada. Las formalidades legales, el reconocimiento de capacidad mental, la declaración de bienes. Mis hijos escuchan con paciencia fingida, esperando llegar a la parte que les interesa. Declaro como mis únicos herederos a mis hijos Alejandro Vázquez y Sofía Vázquez. Alejandro sonríe ligeramente. Sofía respira profundo, aliviada, a quienes lego la cantidad de 50,000 pesos a cada uno, como herencia simbólica y muestra de mi amor paternal. La sonrisa de Alejandro se congela. Sofía deja de respirar. Y designo como mi heredera universal a mi amada esposa, Luz Esperanza Vázquez, quien recibirá la totalidad de mis bienes restantes, la casa familiar ubicada en calle 47, número 463 del Centro Histórico de Mérida, las 3 propiedades de renta en el mismo sector, todas las cuentas bancarias en los bancos Bancomer y Banamex, y la totalidad de las acciones de la empresa Enequén Vázquez San, A.D., de calle V, incluyendo todos sus activos, maquinaria, inventarios y cuentas por cobrar. El silencio en la sala es sepulcral. Don Evaristo continúa leyendo, pero yo ya no escucho las palabras. Estoy observando las caras de mis hijos. Alejandro está completamente pálido, con la boca ligeramente abierta. Sus manos perfectamente manicuradas se aferran a los brazos de su silla como si fuera a caerse. Sofía tiene los ojos abiertos como platos, y veo que su labial inferior tiembla ligeramente. Esta decisión se basa en el reconocimiento de que mi esposa ha sido mi compañera leal durante 30 años, mi socia silenciosa en la construcción de nuestro patrimonio, la administradora invisible de nuestro hogar y negocio, y la persona que más merece disfrutar el fruto de nuestro esfuerzo conjunto. Confío plenamente en su criterio para disponer de estos bienes según considere conveniente. ¿50,000 pesos? Susurra Alejandro, como si no pudiera procesar lo que acaba de escuchar. Firmo este documento en Mérida, Yucatán, el día 15 de octubre de 2022, en presencia del notario Evaristo Marín Cárdenas y los testigos Guadalupe Herrera Vázquez y Carmen Díaz Sosa. Don Evaristo cierra la carpeta y se quita los lentes, limpiándolos con un pañuelo blanco mientras el silencio se vuelve insoportable. ¿Preguntas?, dice finalmente. Alejandro explota. Esto no puede ser legal. Grita, levantándose bruscamente. Su silla se desliza hacia atrás con un ruido que resuena en todo el cuarto. Mi padre no estaba bien de la cabeza los últimos años. Tenía diabetes, presión alta, problemas de memoria. Alejandro, dice don Evaristo con voz firme pero calmada, tu padre redactó este testamento hace 2 años, cuando estaba perfectamente bien. Yo mismo verifiqué su capacidad mental. Además, él actualizó sus disposiciones cada 6 meses hasta el año pasado. Siempre confirmó sus decisiones. Pero esto es injusto, grita Sofía, también levantándose. Sus ojos brillan con lágrimas de ira, no de tristeza. Nosotros somos sus hijos. Tenemos derecho a la herencia. Tienen derecho a 50,000 pesos cada uno, responde don Evaristo. Eso es lo que su padre consideró apropiado. Alejandro se voltea hacia mí con una expresión que no le había visto nunca. Furia pura, mezclada con desprecio. ¿Tú sabías esto?, me pregunta con voz amenazante. Sí, respondo con más calma de la que siento. Tu padre me dio una copia hace 2 años. ¿Y no nos dijiste nada? Anoche nos dejaste pensar que íbamos a heredar todo, sabiendo que era mentira. Ustedes nunca preguntaron qué había en el testamento, digo, sintiendo que mi voz se vuelve más firme. Ustedes asumieron, ustedes decidieron echarme de mi propia casa sin saber nada. ¿Por qué pensábamos que íbamos a heredar?, grita Sofía,
Cualquier persona normal hubiera pensado lo mismo. Cualquier persona normal no habría echado a su madre viuda el día después del funeral de su padre. Respondo, y mis palabras salen más duras de lo que esperaba. Alejandro camina hacia mí, inclinándose sobre la mesa con actitud intimidante. Esto no se va a quedar así, mamá. Vamos a impugnar el testamento. Vamos a demostrar que papá no estaba bien cuando lo hizo. Pueden intentarlo, dice don Evaristo, poniéndose de pie. Pero les advierto que será un proceso largo, costoso y con pocas posibilidades de éxito. Don Roberto era un hombre meticuloso, dejó abundante documentación médica y testimoniales que comprueban su lucidez. No nos importa el costo, grita Alejandro, vamos a pelear esto hasta las últimas consecuencias. Muy bien, digo, levantándome también, por primera vez en la conversación. Soy yo quien los mira desde arriba, pero mientras pelean, yo soy la dueña legal de todo, incluyendo la casa donde ustedes están viviendo. El silencio que sigue es diferente, es el silencio del shock, del miedo, de la comprensión tardía. ¿Qué quieres decir?, pregunta Sofía con voz pequeña. Quiero decir que anoche me echaron de mi propia casa, la casa que ahora es legalmente mía, la casa donde ustedes no tienen ningún derecho de estar. Don Evaristo se aclara la garganta. Efectivamente, señora Luz. Usted tiene todo el derecho legal de disponer de su propiedad como considere conveniente. Mis hijos se miran entre ellos, y por primera vez veo miedo en sus ojos. Miedo real. Mamá, dice Alejandro, y su voz de abogado seguro se ha transformado en la voz suplicante de un niño. No nos vas a echar de la casa, ¿verdad? ¿Por qué no?, pregunto, sintiendo que algo poderoso crece dentro de mí. Ayer ustedes dijeron que tenían derecho a echar a quien quisieran, que tenían el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba. Pero somos tu familia, susurra Sofía. Ayer no fui su familia, respondo. Ayer fui un estorbo del que había que deshacerse. Salimos del despacho del notario en silencio. En la calle, bajo el sol brutal del mediodía meridano, mis hijos me miran como si fuera una extraña. Mamá, dice Alejandro, y ahora su voz es completamente diferente. Ya no es el abogado exitoso que me echó de casa anoche. Es un hombre asustado que acaba de perder toda su seguridad económica. ¿Podemos hablar? Por supuesto. ¿Podríamos ir a comer algo? Para aclarar las cosas, nos dirigimos al restaurante Los Almendros en el Parque de la Maternidad. Es un lugar tradicional yucateco donde Roberto y yo comíamos cuando éramos novios. Los meseros usan guayaberas blancas bordadas, las mesas tienen manteles de colores vibrantes, y el aire acondicionado lucha contra el calor húmedo de octubre. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana que da al parque. Afuera, los laureles de la India proporcionan sombra a las familias que almuerzan tamales y raspados bajo sus copas frondosas. Alejandro y Sofía ordenan cervezas Montejo. Yo pido agua de Jamaica y cochinita pibil, el platillo que Roberto siempre pedía aquí. Mamá, comienza Sofía cuando llegan las bebidas. Nosotros no sabíamos lo del testamento. Lo sé, si hubiéramos sabido, nunca te habríamos pedido que te fueras. ¿No?, pregunto, tomando un sorbo de Jamaica que sabe agrio, como mi estado de ánimo. Entonces lo que me dijeron anoche fue solo porque pensaban que iban a heredar todo. Alejandro baja la mirada. Mamá, hay que ser honestos. Sí, pensábamos que íbamos a heredar. Y sí, creíamos que sería más fácil para todos si tú no tuvieras que preocuparte por las responsabilidades de la casa y el negocio. Más fácil para ustedes, querrás decir. Sí, admite Sofía con voz apenas audible. Más fácil para nosotros. Por lo menos son honestos ahora, o desesperados. Probablemente lo segundo. ¿Y ahora qué?, pregunto cuando llega mi cochinita pibil, servida en plato de barro con tortillas recién hechas y cebolla morada encurtida. Ahora, Alejandro busca las palabras como si fuera una negociación legal. Ahora queremos disculparnos.
Queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Como antes de anoche? ¿O como antes de que muriera su padre? Como siempre, dice Sofía rápidamente, como cuando éramos una familia feliz. Tomo un bocado de cochinita. Está perfectamente sazonada, con achiote y naranja agria, exactamente como la preparaba mi suegra cuando yo era joven y trataba de aprender las recetas familiares. Roberto siempre decía que la cochinita de su madre era la mejor del mundo, hasta que probó la mía. ¿Cuándo fuimos una familia feliz? Pregunto. Mis hijos intercambian miradas confundidas. Siempre, dice Alejandro. Nosotros siempre fuimos una familia feliz. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que comimos juntos, los 4, sin que fuera una fecha obligatoria? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía, qué pensaba, qué quería para mi vida? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a una persona con opiniones y sentimientos, no como a la sirvienta invisible de la casa? Sofía comienza a llorar. No es llanto de dolor, sino de frustración y miedo. Mamá, no digas eso. Solloza. Nosotros te queremos mucho. ¿Me quieren? ¿O quieren lo que yo hacía por ustedes? Te queremos, insiste Alejandro, pero su voz no suena convincente ni para él mismo. Anoche, cuando me echaron de mi casa bajo la lluvia, ¿sentían amor? Mamá, ya dijimos que nos equivocamos. No me han dicho que se equivocaron. Me han dicho que no sabían lo del testamento. Es diferente. Alejandro toma un largo trago de cerveza antes de hablar. Está bien, nos equivocamos. Nos equivocamos horriblemente. Fuimos crueles, egoístas e injustos. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Quiero escuchar la verdad. La verdad es que pensábamos que tenías que irte porque íbamos a ser nosotros los responsables de todo. La verdad es que no queríamos lidiar contigo, con tu dolor, con tu luto, con tenerte ahí recordándonos a papá todo el tiempo. Finalmente, honestidad real. La verdad es que somos unos hijos de la chingada, continúa Alejandro, usando una grosería que nunca le había escuchado frente a mí, y ahora resulta que no solo somos malos hijos, sino también pobres. Sofía ríe entre lágrimas, una risa amarga. ¿Pobres y sin casa? ¿Sin casa? Pregunto. Bueno, dice Alejandro, técnicamente la casa es tuya. Nosotros estamos viviendo ahí, ilegalmente, supongo. ¿Y eso los preocupa? Claro que nos preocupa, dice Sofía. No tenemos a dónde ir. Yo rento mi despacho, pero no tengo casa propia. Alejandro tiene su departamento, pero no puede mantener el nivel de vida que tenía sin las ganancias del negocio familiar. Digo, entendiendo finalmente, entonces su preocupación no es haberme lastimado. Su preocupación es las consecuencias económicas de haberme lastimado. Más silencio incómodo. Mamá, dice Alejandro finalmente, ¿qué tienes que hacer para perdonarnos? Es una pregunta interesante. ¿Qué tengo que hacer para perdonar a los hijos que me traicionaron en el momento más vulnerable de mi vida? No sé, respondo honestamente. Nunca había estado en esta situación antes. ¿Podemos volver a casa contigo? Pregunta Sofía. ¿Podemos intentar ser una familia otra vez? ¿Qué tipo de familia? Pregunto. La familia donde yo cocino, limpio y sirvo, y ustedes toman las decisiones importantes. ¿O una familia diferente? Una familia diferente, dice Alejandro rápidamente. ¿Diferente cómo? No sabemos. Nunca habíamos pensado en eso. Por lo menos son honestos. Termino mi cochinita pibil en silencio mientras mis hijos beben sus cervezas y tratan de procesar su nueva realidad. Tienen 32 y 28 años, pero en este momento parecen niños asustados que acaban de descubrir que sus acciones tienen consecuencias. Voy a pensarlo, digo finalmente. ¿Vas a pensarlo? Repite Sofía. Sí, voy a pensar si quiero que vuelvan a casa, bajo qué términos, y qué tipo de familia podríamos ser si decidimos intentarlo. Y mientras tanto, pregunta Alejandro. Mientras tanto,
yo regreso a casa de mi comadre Esperanza, y ustedes averiguan qué van a hacer con sus vidas ahora que saben la verdad. Me levanto de la mesa, dejando dinero suficiente para pagar mi comida. Mis hijos se quedan sentados, viéndome alejarme con expresiones de shock y desamparo. En la puerta del restaurante me volteo una última vez. Una cosa más. Les digo, mañana a las 10 de la mañana voy a ir a la casa a recoger mis cosas. Las cosas que son realmente mías, no las que ustedes consideraron sin valor comercial. Si están ahí, perfecto. Si no, también. Salgo del restaurante y camino por el parque de la maternidad hacia la parada de taxis. El sol yucateco me calienta la cara, y por primera vez en días, no me siento completamente perdida. Tengo poder ahora. La pregunta es qué voy a hacer con él. Esa tarde, en casa de Esperanza, le cuento todo mientras ella prepara agua de horchata y pone telenovelas de fondo. ¡Ay, comadre!, dice cuando termino mi relato. ¿Cómo se van a haber puesto los muchachos? Como niños castigados. ¿Y tú cómo te sientes? Es una buena pregunta. ¿Cómo me siento? Poderosa. Admito, por primera vez en 30 años, me siento poderosa. ¿Y eso te gusta? No sé, es nuevo, es diferente. Esperanza me mira con sus ojos marrones llenos de sabiduría de maestra jubilada. ¿Sabes qué pienso, comadre? ¿Qué? Que Roberto te dejó todo no solo porque te lo merecías, sino porque sabía que ibas a saber qué hacer con ese poder. ¿Tú crees? Estoy segura, Roberto te conocía mejor que nadie. Él sabía que si tus hijos te necesitaban de verdad, tú ibas a estar ahí para ellos, pero también sabía que no ibas a dejar que te pisotearan. Esa noche, acostada en la cama individual que cruje, pienso en las palabras de Esperanza. Roberto efectivamente me conocía mejor que nadie, conocía mi bondad, pero también conocía mi fortaleza. Durante 30 años, elegí ceder para mantener la paz familiar, pero él sabía que si era necesario, yo podía ser fuerte. Mañana voy a regresar a mi casa, voy a recuperar mis cosas, mis recuerdos, mi espacio, y después vamos a ver qué tipo de familia podemos ser. O si podemos ser familia en absoluto. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me duermo sintiendo que tal vez, solo tal vez, tengo un futuro por delante. Capítulo 3. Cuando el amor verdadero florece después de la tormenta. De regreso a casa, calle 47, Centro Histórico de Mérida. Son las 9:30 de la mañana cuando el taxi me deja frente a la casa colonial que fue mi hogar durante 30 años. Las piedras de la fachada brillan húmedas por el rocío matutino, y los balcones de hierro forjado que Roberto mandó restaurar proyectan sombras geométricas sobre la banqueta de piedra. Mi casa, ahora puedo decirlo con certeza legal, es mi casa. Saco las llaves de mi bolsa, las mismas llaves que usé durante 3 décadas, y abro la puerta principal de madera tallada. El sonido familiar del cerrojo al ceder me transporta a miles de mañanas anteriores, cuando abría esta misma puerta para recibir a los trabajadores del Enequén, a los proveedores, a las comadres que venían a tomar café. Pero hoy todo es diferente. Entro al zaguán y escucho voces que vienen de la cocina. Alejandro y Sofía están desayunando en la mesa donde comimos como familia durante tantos años. Sus voces suenan tensas, susurrando como conspiradores. Tenemos que conseguir un abogado mejor que don Evaristo, dice Alejandro, alguien que pueda encontrar un tecnicismo legal. ¿Con qué dinero?, responde Sofía. Tú tienes algunos ahorros, pero yo tengo deudas del despacho, y ahora sin los ingresos del negocio, tendremos que vender algo, mi coche, tus joyas. ¿Para qué? ¿Para pelear contra mamá en un proceso que puede durar años? ¿Y si perdemos? No podemos perder, Sofía. Es imposible que papá nos haya dejado con solo 50,000 pesos cada uno. Sus voces se detienen cuando mis tacones resuenan en las baldosas del corredor. Los escucho moverse rápidamente, probablemente guardando papeles o limpiando evidencia de sus planes.
Camino hasta la cocina con la dignidad que me da ser la dueña legal de este lugar. Alejandro está sentado en su lugar habitual, pero lleva la misma ropa de ayer, su traje azul marino arrugado, la corbata aflojada. Sofía tiene el cabello despeinado y ojeras profundas. Es obvio que no durmieron bien. Buenos días, digo con voz neutral. Buenos días, mamá, responden al unísono, pero sus voces suenan culpables, como niños sorprendidos haciendo travesuras. ¿Ya desayunaron? Sí, dice Sofía. Nos preparamos café y unas tostadas. Noto que usaron mis tazas de Talavera, las que heredé de mi madre. También veo migajas en la mesa y la cafetera sucia en la estufa. Durante 30 años, yo fui quien limpió después de sus desayunos. Vengo a recoger mis cosas, anuncio. Claro, mamá, dice Alejandro, pero no se mueve de su silla. ¿Qué cosas? Mis pertenencias personales, mi ropa, mis libros, mis fotografías, las cosas que realmente son mías. Pero mamá, dice Sofía con voz pequeña, esta es tu casa, no tienes que llevarte nada, puedes quedarte. ¿Quedarme? ¿Como su invitada en mi propia casa? Silencio incómodo. O sea, continúo, puedo quedarme si prometo comportarme como la viuda agradecida que no causa problemas. No, mamá, no es eso. Entonces, ¿qué es? Alejandro se levanta finalmente, pasándose las manos por el cabello despeinado. Mamá, nosotros hemos estado hablando toda la noche, me imagino, y llegamos a la conclusión de que fuimos unos cabrones contigo. Es la primera vez que Alejandro admite su culpabilidad sin condiciones, sin excusas, sin justificaciones. Y queremos pedirte perdón de verdad, dice Sofía, levantándose también, no porque queramos algo a cambio, sino porque realmente estamos arrepentidos. Los miro a ambos, están desarreglados, agotados, probablemente asustados, pero hay algo diferente en sus ojos, una humildad que no había visto desde que eran niños. ¿Perdón por qué? Específicamente, pregunto. Por echarte de tu propia casa, dice Alejandro, por tratarte como si fueras una carga en lugar de nuestra madre, por asumir que no tenías derechos, por ser crueles cuando estabas de luto, por no preguntarte nunca cómo te sentías, agrega Sofía, por no valorar todo lo que hiciste por nosotros durante 30 años, por tratarte como sirvienta en lugar de como la dueña de casa que siempre fuiste. Son disculpas más específicas, más reales que las de ayer. ¿Y qué proponen hacer ahora? Pregunto. Lo que tú quieras, dice Alejandro. Si quieres que nos vayamos, nos vamos. Si quieres que nos quedemos pero bajo tus reglas, lo haremos. Si quieres que trabajemos para ganarnos nuestro lugar en esta familia, estamos dispuestos. ¿Trabajar para ganarse su lugar? ¿Qué significa eso? Significa demostrar que podemos ser los hijos que tú mereces, dice Sofía. Significa cambiar de verdad, no solo disculparnos. Es una propuesta interesante. Pero hay algo que necesito ver primero. Está bien, pero antes, quiero mostrarles algo. Los llevo al estudio de Roberto, donde todo sigue exactamente como él lo dejó. Sus libros de contabilidad ordenados por fechas, sus plumas Parker en el portaplumas de ónice, la foto de nuestra boda sobre el escritorio. Abro el archivo principal y saco una carpeta manila que nunca les había mostrado. ¿Saben qué es esto? Pregunto. No, responden. Son los registros de un proyecto que su padre y yo manejábamos en secreto desde hace 10 años. Abro la carpeta y les muestro fotografías, recibos, listas de nombres. Son imágenes de niños pobres de los barrios periféricos de Mérida, comiendo en mesas improvisadas, sonriendo con ropa limpia aunque remendada. Cada martes y jueves, yo iba a diferentes colonias a llevar desayunos a niños en situación de calle o de familias muy pobres, explico. Su padre financiaba todo, la comida, los útiles escolares, a veces ropa y zapatos. Mis hijos miran las fotografías en silencio. En una de ellas,
aparezco yo sirviendo quesadillas a una fila de niños descalzos. En otra, Roberto carga a un bebé mientras su madre, una joven que no puede tener más de 16 años, come tacos de frijoles. ¿Por qué nunca nos dijeron?, pregunta Sofía. Porque su padre decía que la caridad verdadera se hace en silencio. ¿Y por qué? Me detengo, eligiendo las palabras cuidadosamente. Porque ustedes nunca mostraron interés en ayudar a nadie que no fueran ustedes mismos. Es duro, pero es verdad. ¿Cuánto gastaban al mes en esto?, pregunta Alejandro con su mentalidad de abogado. Entre 15 y 20 mil pesos mensuales. A veces más si alguien necesitaba medicinas o cirugía. 15 mil pesos al mes. Sofía calcula rápidamente. Eso es, casi 200 mil pesos al año. Sí, dinero que salía de las ganancias del negocio familiar. Del dinero que ustedes creían que era exclusivamente suyo. Alejandro se sienta pesadamente en la silla de cuero de Roberto. Mamá, nosotros no sabíamos nada de esto, porque nunca preguntaron en qué gastábamos nuestro dinero, solo les importaba cuánto iban a heredar. Sofía toma una fotografía donde aparece una niña de unos 8 años, con coletas despeinadas y vestido limpio pero viejo, abrazándome mientras sonríe con una sonrisa desdentada. ¿Cómo se llama?, pregunta. Esperancita, como mi comadre. Su mamá trabaja de doméstica y gana 1,500 pesos a la semana. Esperancita viene a desayunar conmigo todos los martes porque es el único día que come proteínas. Y todos estos niños, 32 niños en total, de diferentes colonias, García Ginerés, San José Teco, Emiliano Zapata Sur. Algunos vienen con sus hermanos menores. Muestro más fotografías. Niños haciendo tarea en mesas de plástico mientras comen. Madres adolescentes cargando bebés. Abuelas ancianas que cuidan a 5 o 6 nietos porque los padres se fueron al norte. Esto, digo señalando las fotografías, es en lo que su padre quería que gastáramos el dinero de la herencia, no en carros nuevos ni en viajes a Europa. En asegurarnos de que estos niños siguieran teniendo que comer. El silencio que sigue es diferente a todos los anteriores. No es silencio de shock o de cálculos financieros. Es silencio de vergüenza profunda. Mamá, dice Alejandro finalmente. Nosotros somos unos egoístas. Sí, respondo sin dulcificar la verdad. Lo son. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso?, es la pregunta que esperaba escuchar. Pueden empezar acompañándome mañana a llevar desayunos. ¿En serio?, pregunta Sofía. En serio, pero no para tomarse fotos ni para sentirse mejor consigo mismos. Para entender qué significa ser parte de algo más grande que sus propios intereses. Queremos hacerlo, dice Alejandro. Vamos a ver. Las acciones van a demostrar si realmente han cambiado. Esa tarde, mientras organizo mi ropa en el ropero de mi recámara en mi casa, escucho que mis hijos hablan en la sala. Pero ahora no están susurrando planes legales para quitarme la herencia. Están hablando sobre cómo van a reorganizar sus vidas. Tengo que cancelar el viaje y voy a conseguir un trabajo de verdad. No solo los casos corporativos que me dan dinero fácil. Quiero hacer algo que ayude a la gente. Es una conversación que nunca pensé escuchar entre mis hijos. A las 6 de la tarde bajo a la cocina a preparar la cena. Es automático. Después de 30 años, mi cuerpo sabe que a esta hora hay que cocinar para la familia. Encuentro a Alejandro y Sofía ya en la cocina, pero no están esperando que yo les sirva. Alejandro está pelando cebollas, mal, pero lo está intentando y Sofía está lavando arroz en el fregadero. ¿Qué están haciendo?, pregunto. Queríamos preparar la cena nosotros, dice Sofía. ¿Cómo? Como una forma de empezar a cambiar. ¿Saben cocinar? No, admite Alejandro, pero YouTube tiene tutoriales para todo. Me río por primera vez en días. Una risa real, no amarga. ¿Qué iban a hacer? Arroz con pollo, dice Sofía. Pensamos que era fácil. El arroz con pollo es fácil si sabes los secretos familiares, digo, acercándome al fregadero. Déjame enseñarles.
Durante la siguiente hora, cocino junto a mis hijos por primera vez en sus vidas adultas. Les enseño a sofreír las cebollas hasta que estén transparentes, a sellar el pollo para que quede dorado por fuera y jugoso por dentro, a agregar el caldo poco a poco para que el arroz quede en su punto exacto. El secreto, les digo mientras revolvemos el arroz, es cocinar con amor. El amor se siente en el sabor. ¿Por eso tu comida siempre sabía mejor que la de cualquier restaurante? Pregunta Sofía. Porque siempre cociné pensando en ustedes, en hacerlos felices. Alejandro para de revolver y me mira. Mamá, nosotros nunca te agradecimos todas las comidas que nos preparaste. Nunca agradecieron muchas cosas. Digo, pero mi voz no suena resentida, suena cansada. Pero eso puede cambiar, va a cambiar, dice Sofía con determinación. Te lo prometemos. Cenamos los tres en el comedor principal, bajo el retrato familiar donde aparecemos todos sonriendo. Pero esta vez la sonrisa no es fingida ni obligatoria. Por primera vez en años, estamos realmente presentes los unos con los otros. El arroz quedó perfecto, dice Alejandro, porque me ayudaron a hacerlo. La comida siempre sabe mejor cuando se prepara en familia. Mamá, dice Sofía, ¿puedes contarnos más sobre los niños que ayudaban papá y tú? Durante el resto de la cena, les cuento historias de Esperancita, de Carlitos que quiere ser doctor, de los gemelos Emilio y Emiliano que nunca habían probado huevos hasta que empezamos a llevarles desayunos. Les hablo de doña Carmen, que cuida a 6 nietos, y de Lupita, que tiene 16 años y 2 bebés. Mis hijos escuchan con atención genuina, haciendo preguntas, mostrando preocupación real por personas que nunca habían sabido que existían. ¿Crees que podríamos ampliar el programa? Pregunta Alejandro. ¿Llegar a más niños? Con la herencia de su padre, podríamos alimentar a 100 niños diariamente, respondo, pero solo si realmente quieren comprometerse, no si lo ven como un hobby de fin de semana. Queremos comprometernos, dice Sofía, de verdad. Vamos a verlo mañana. El martes siguiente, a las 6 de la mañana, despierto a mis hijos para ir a la primera jornada de desayunos. Alejandro baja vestido con jeans y playera polo, todavía tratando de verse elegante. Sofía lleva un conjunto deportivo de diseñador. ¿Así van a ir? Pregunto. ¿Qué tiene de malo? Pregunta Sofía. Nada, pero van a sobresalir mucho. Los niños se van a sentir cohibidos si ustedes llegan como si fueran a un club deportivo exclusivo. Es una lección importante, la caridad no es un espectáculo. Les presto ropa más sencilla de Roberto y mía. Alejandro termina usando una guayabera blanca de su padre y pantalones de mezclilla viejos. Sofía se pone una blusa de algodón y una falda sencilla. Así está mejor, digo. Cargamos el coche de Alejandro con la comida que preparamos desde las 5 de la madrugada, quesadillas de queso Oaxaca, frijoles refritos, café con leche, jugo de naranja natural y pan dulce de la panadería del barrio. Nuestro primer destino es la colonia Emiliano Zapata Sur, donde una señora llamada Doña Remedios nos deja usar su patio para servir los desayunos. Es un patio de tierra con una mesa larga de madera tosca y bancos improvisados con bloques y tablas. Cuando llegamos, ya están esperando 15 niños de diferentes edades, desde bebés en brazos de hermanas de 8 años, hasta adolescentes que debería estar en la secundaria pero tuvieron que abandonar los estudios para trabajar. Doña Luz, grita Esperancita, corriendo a abrazarme con sus coletas despeinadas bailando al viento. Ya tenía hambre. Hola, mi amor, le digo, cargándola. Te traje a mis hijos para que te conozcan. Esperancita mira a Alejandro y Sofía con curiosidad mezcla de timidez y desconfianza. Los niños pobres desarrollan un instinto para detectar quién los ve con genuino cariño y quién solo está cumpliendo una obligación social. ¿Ellos también van a dar de comer? Pregunta Esperancita. Sí, mi amor, van a ayudarme. ¿Saben hacer quesadillas? Están aprendiendo, respondo,
y Esperancita sonríe mostrando el hueco donde perdió un diente. Durante las siguientes 2 horas, mis hijos sirven desayunos, limpian mesas, cargan niños y escuchan historias. Alejandro ayuda a Carlitos, un niño de 10 años que quiere ser doctor, con una tarea de matemáticas. Sofía juega víbora de la mar con las niñas mientras esperan su turno para comer. Pero el momento que lo cambia todo sucede cuando llega Lupita, la madre adolescente, cargando a sus 2 bebés. Doña Luz, me dice con voz cansada, ¿podría darle un poquito de leche a Fernandito? Se me acabó la fórmula y no cobro hasta el viernes. Fernandito es un bebé de 6 meses que se ve desnutrido. Su llanto es débil, resignado. Lupita, que debería estar preocupándose por los exámenes de preparatoria, está preocupándose por alimentar a 2 niños que concibió con un novio que se fue cuando supo del segundo embarazo. Sofía se acerca a Lupita sin que yo se lo pida. ¿Puedo cargar al bebé mientras tú comes?, le pregunta. Lupita duda, pero finalmente le entrega a Fernandito. Sofía lo carga con cuidado, meciéndolo suavemente mientras él se tranquiliza en sus brazos. ¿Cuántos años tienes?, le pregunta Sofía a Lupita. 16. ¿Y estudias? Ya no, tuve que salirme cuando nació Fernandito. Veo cómo se transforma la expresión de Sofía. Se da cuenta de que esta niña, porque Lupita es una niña, está viviendo una realidad que ella nunca tuvo que enfrentar. A los 16 años, Sofía estaba preocupándose por qué vestido usar para la graduación. Lupita se preocupa por conseguir pañales. ¿Te gustaría volver a estudiar?, pregunta Sofía. Claro. Pero, ¿quién va a cuidar a los niños? Es una conversación que tengo frecuentemente con las madres jóvenes del programa. Quieren salir adelante, pero las circunstancias las atan a un ciclo de pobreza. ¿Y si hubiera una guardería aquí mismo?, pregunta Sofía de repente. ¿Una guardería donde pudieras dejar a los niños mientras estudias o trabajas? Lupita la mira como si le hubiera ofrecido la luna. ¿En serio existiría algo así? Sofía me mira, y veo algo en sus ojos que nunca había visto antes. Propósito real. Mamá, ¿sería posible? Con dinero suficiente. Todo es posible, respondo. Entonces vamos a hacerlo, dice Sofía con determinación. Vamos a construir una guardería. Esa tarde, de regreso en casa, mis hijos y yo nos sentamos en la sala a planear, pero no están planeando cómo quitarme la herencia. Están planeando cómo usarla para ayudar. Podríamos remodelar una de las propiedades de renta, dice Alejandro, revisando los documentos del negocio familiar. La casa de la calle 50 tiene espacio suficiente para una guardería pequeña, y yo puedo diseñar la remodelación, agrega Sofía. Espacios seguros para niños, área de juegos, cocina para preparar comidas. ¿Cuánto costaría?, pregunto. La remodelación, unos 200,000 pesos, calcula Sofía. El equipo y los muebles, otros 100,000. Los salarios de 3 cuidadoras, unos 30,000 pesos mensuales. O sea, una inversión inicial de 300,000 pesos y gastos operativos de 30,000 mensuales, resume Alejandro. Perfectamente factible con las ganancias del negocio del Enequén, confirmo. ¿Y tú estarías de acuerdo?, pregunta Sofía. Estaría más que de acuerdo. Estaría orgullosa. Es verdad, por primera vez en años, estoy orgullosa de mis hijos. Trabajamos hasta tarde diseñando el proyecto. Alejandro se encarga de los aspectos legales, permisos, registros, contratos laborales. Sofía dibuja planos y calcula materiales. Yo hago listas de los niños que se beneficiarían y sus necesidades específicas. A las 10 de la noche, cuando finalmente paramos para cenar algo ligero, nos damos cuenta de que hemos trabajado juntos durante 6 horas sin una sola discusión. Como familia, como socios, como equipo. Mamá, dice Alejandro mientras comemos quesadillas de requesón con mermelada de guayaba, quiero decirte algo. Dime, hoy, cuando vi a esos niños, cuando escuché sus historias, me di cuenta de lo ciegos que hemos estado Sofía y yo.
ciegos a qué, a lo privilegiados que somos, a lo fácil que ha sido nuestra vida comparada con la de ellos, y a lo egoístas que hemos sido. Sofía asiente. Yo nunca había cargado a un bebé desnutrido, mamá. Nunca había visto a una niña de mi edad criando 2 hijos sola. Me hizo sentir pequeña, no pequeña, corrijo, humana. Se sintieron humanas. ¿Cuál es la diferencia? Pequeña significa insignificante, humana significa conectada con el sufrimiento y la esperanza de otros seres humanos. Alejandro toma mi mano por encima de la mesa. Es la primera vez que me toca con cariño genuino desde que era niño. Mamá, queremos pedirte perdón otra vez. Pero esta vez no por miedo a perder dinero, sino porque realmente entendemos el daño que te hicimos. Y queremos demostrarte que podemos ser los hijos que tú y papá merecían, agrega Sofía, tomando mi otra mano. Por primera vez desde la muerte de Roberto, lloro lágrimas de alegría en lugar de lágrimas de dolor. Mis niños, susurro, mis niños finalmente regresaron a casa. 3 meses después, la guardería Roberto Vázquez abre sus puertas en la casa remodelada de la calle 50. Es un espacio hermoso y funcional, diseñado por Sofía con amor y supervisado por Alejandro con precisión legal. Atendemos a 20 niños de familias en situación vulnerable. Lupita pudo regresar a la preparatoria y estudia por las tardes mientras Fernandito y su hermanita Esperanza juegan en la guardería. Carlitos viene después de la escuela a hacer tarea y a ayudar con los niños más pequeños, practicando para ser el doctor que sueña ser. Alejandro dejó el bufete corporativo y abrió su propio despacho especializado en casos de interés social. Representa gratuitamente a familias de escasos recursos y cobra honorarios justos a clientes que pueden pagarlos. Sus ingresos bajaron considerablemente, pero su satisfacción personal se multiplicó. Sofía expandió su despacho de arquitectura para incluir proyectos de vivienda social. Diseña casas dignas y funcionales para programas gubernamentales de vivienda, asegurándose de que las familias pobres también tengan espacios hermosos donde vivir. Yo coordino todo el programa de alimentación y la guardería, pero ya no soy la única trabajando. Mis hijos están conmigo todos los martes y jueves, sirviendo desayunos, cargando niños, escuchando historias, aprendiendo humildad. Esta mañana, mientras preparo quesadillas en la cocina familiar, escucho a Alejandro y Sofía planear la expansión del programa para incluir un programa de becas escolares. Hablan con pasión, con propósito, con amor genuino por el trabajo que están haciendo. Mamá, dice Sofía, entrando a la cocina, ¿te parece si invitamos a Doña Esperanza a almorzar el domingo? Queremos platicarles sobre el programa de becas. Me parece perfecto, mija. Y mamá, agrega Alejandro, apareciendo detrás de Sofía, queremos darte las gracias. ¿Por qué? Por no desheredarnos cuando nos comportamos como unos patanes, dice con una sonrisa, por darnos la oportunidad de cambiar, por enseñarnos que la verdadera herencia no es el dinero, continúa Sofía, es saber cómo usar ese dinero para hacer el bien. Por mostrarnos que el amor verdadero no es dar todo sin condiciones, dice Alejandro. Es exigir que las personas se conviertan en la mejor versión de sí mismas. Los abrazo a ambos en la cocina donde tantas veces los alimenté cuando eran pequeños. Pero ahora son diferentes. Ahora son los adultos que Roberto y yo siempre soñamos que fueran. Su padre estaría orgulloso. Susurro en el abrazo familiar. ¿Tú estás orgullosa?, pregunta Sofía, profundamente orgullosa. Esa tarde, los 3 vamos al cementerio a visitar la tumba de Roberto. Es la primera vez que vamos juntos desde el funeral. La lápida de mármol negro tiene grabado Roberto Vázquez Herrera, esposo amado, padre dedicado, hombre generoso. Colocamos flores frescas, gardenias blancas que eran sus favoritas y nos quedamos en silencio durante unos minutos. Papá, dice Alejandro finalmente, espero que puedas perdonarnos. Fuimos los hijos egoístas que tú temías que fuéramos, pero mamá nos enseñó a ser mejores. Gracias por dejarle todo a ella,
agrega Sofía. Sabías que ella nos haría entender lo que realmente importa en la vida. Yo no digo nada en voz alta, pero en mi corazón le hablo a Roberto. Amor mío, nuestros hijos finalmente crecieron. Tardaron un poco más de lo que esperábamos, pero llegaron, y están usando tu herencia exactamente como tú querías, para construir un mundo más amoroso. Cuando salimos del cementerio, comienza a llover ligeramente. Pero esta vez la lluvia no me asusta. Esta vez la lluvia se siente como una bendición del cielo, como si Roberto estuviera diciéndonos que está orgulloso de la familia que hemos vuelto a ser. ¿Vamos a casa?, pregunta Alejandro. Vamos a casa, respondo, y caminamos juntos bajo la lluvia yucateca hacia el coche, hacia nuestra casa, hacia nuestra nueva vida como familia verdadera. La herencia más grande que Roberto me dejó no fueron las propiedades ni el dinero. Fue la oportunidad de enseñar a nuestros hijos que el amor real requiere crecimiento, que la familia verdadera se construye con acciones, no con sangre, y que la riqueza más grande es tener el corazón lleno de propósito. Esa noche, mientras escucho a mis hijos hacer planes para ayudar a más familias, mientras siento el olor de las gardenias del jardín mezclándose con el aroma del café de olla que hierve en la cocina, mientras las risas genuinas llenan nuestra casa colonial, me doy cuenta de que finalmente tengo la familia que siempre soñé, y Roberto, donde quiera que esté, puede descansar en paz sabiendo que su herencia más preciada, el amor familiar, finalmente floreció después de la tormenta. Poco después del funeral de mi esposo, mis hijos me expulsaron de casa, en plena tormenta, solo con la ropa puesta. Lo que no sabían es que toda la herencia estaba a mi nombre.